Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es polígonos regulares. Polígonos regulares. Es aquel polígono que es equilátero y equiángulo a la vez. Todo polígono regular puede estar inscrito y circunscrito a una circunferencia, siendo ambas circunferencias concéntricas, o sea que poseen el mismo centro. En este caso, observo que tengo un polígono y a su vez tengo una circunferencia circunscrita, o sea, una circunferencia que está alrededor de ese polígono, y tengo una circunferencia inscrita, o sea, una circunferencia que está dentro de ese polígono. Aquí, como tenemos dos circunferencias, tienen el mismo centro, en este caso O viene a ser el centro. Como tienen el mismo centro, esas dos circunferencias, esas circunferencias van a ser concéntricas. En este caso, recuerda que tenemos dos circunferencias. La circunferencia que está alrededor del polígono se le llama circunscrito a dicho polígono y la circunferencia que está dentro del polígono es una circunferencia inscrita a dicho polígono. Al radio R, que pertenece a la circunferencia mayor o a la circunferencia circunscrita R, se le va a llamar radio o circunradio. Ahora, a la circunferencia que está dentro del polígono, esta circunferencia pequeña de radio R, a ese radio se le va a llamar inradio, porque la circunferencia es inscrita. Y al radio R mayúscula, que es de la circunferencia mayor, se le llama circunradio porque la circunferencia es circunscrita. Tenemos también en esta circunferencia del centro se ha trazado los vértices de dicho polígono y se ha formado con uno de los lados del polígono un triángulo. Y aquí este lado de dicho polígono AB se le va a llamar LN, donde LN me va a decir que es la longitud del lado del polígono regular. También tengo que del centro trazo una perpendicular al lado de dicho polígono. Esa línea de ahí se le llama apotema, donde AP viene a ser la longitud del apotema del polígono regular. Tener presente que este ángulo phi que está que está con el centro O, donde tiene el vértice O, se le llama medida del ángulo central del polígono regular. O sea, tener presente esa clasificación para los polígonos regulares. Vamos a ver el ángulo central. Es un ángulo que tiene su vértice en el centro del polígono regular, en una circunferencia. Se representa por phi, que es igual a 360 entre n, donde n me va a indicar los números de lados del polígono regular. También tenemos la apotema. El cálculo de la longitud del apotema de un polígono regular en función a su circunradio y la longitud de uno de sus lados. En este caso, la apotema se puede representar por AP o simplemente A por la letra N, donde N va a ser el número de lados que posee dicho polígono regular. En este caso, observamos una circunferencia donde tengo un polígono dentro. Esta circunferencia es circunscrita a dicho polígono. En este caso es un polígono de 5 lados. Ahora, el centro está en este punto. Observemos que tenemos el circunradio R que va a uno de los vértices de dicho polígono y de ese mismo centro traza una perpendicular al lado de dicho polígono. Siempre cuando chocas perpendicularmente va a dividir a ese lado en dos partes iguales. Como es un polígono que no es conocido, en este caso se le llama LN. La longitud de la medida del lado de ese polígono se le representaría LN. En este caso, como este punto que está con la perpendicular divide el lado en dos partes iguales, como sé que toda la medida es ln, cada parte de esto que son iguales se representa por ln sobre 2 y acá ln sobre 2, o sea, ln será dividido en dos partes iguales. Para yo hallar la apotema para dicho polígono viene a ser por la siguiente fórmula: 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 4 por r, que es el circunradio de la circunferencia circunscrita, al cuadrado menos ln, que es la medida o longitud del lado de dicho polígono elevado al cuadrado. O sea, con esta fórmula, o es una fórmula general para poder hallar yo la medida de mi apotema para un polígono de cualquier cantidad de lados. Tengo también el cálculo de la longitud del lado. En este caso se usa la ley de cosenos. Para yo saber la medida del lado de un polígono cualquiera, simplemente uso la fórmula. Ln va a ser igual a R, que viene a ser el circunradio o radio de la circunferencia circunscrita, por la raíz cuadrada de 2 por 1 menos coseno de phi
todo esto dentro de la raíz cuadrada. Tener presente que phi va a ser mi ángulo central. Vamos a ver ahora los polígonos regulares notables. Y hay ciertas características para estos tipos de polígonos regulares. Tenemos el primero de ellos, el triángulo regular, donde la medida de sus lados se va a representar por L3. Si yo tengo mi circunferencia y a su vez trazo dentro de la circunferencia un triángulo. Esa circunferencia tiene el centro O y tiene un circunradio. Recuerda que ese circunradio pertenece al radio de la circunferencia circunscrita, en este caso un triángulo. Tenemos mi ángulo central phi. Como es un triángulo, la representación o la medida de la longitud de ese triángulo o del lado del triángulo, recuerda que es un triángulo, se representa por L3, donde 3 me va a indicar que el polígono tiene 3 lados. Entonces, la medida de los lados de dicho triángulo sería L3, L3 y L3. Tenemos la apotema, que es del centro hacia uno de los lados en forma perpendicular. Eso viene a ser la apotema, representado por AP o simplemente por A3, donde E3 me indica que el número de lados que tiene dicho polígono. Ahora, tener presente que cada uno de los lados de dicho triángulo tiene su respectivo arco. Yo tengo que saber que la medida de cada uno de esos arcos que está alrededor del lado de dicho triángulo vale 120 grados. Entonces quiere decir que acá tengo el lado AB que pertenece al triángulo, el arco AB, o sea, este arco de aquí va a ser igual a 120 grados. De la misma forma, el arco que está acá va a ser 120 y este arco de aquí es igual a 120. Si tú sumas los tres arcos va a ser 360. Que a su vez esa medida de arco va a ser igual a la medida del ángulo central, en este caso phi. Phi va a ser igual a 120 grados. En conclusión, si yo tengo la medida del lado de un polígono, que en este caso es un triángulo, que es L3, su ángulo central, que a su vez es el mismo que la medida de este arco, va a ser igual a 120 grados. La medida de AB se representa por L3. Ahora, para yo hallar la medida de su lado de ese triángulo y la medida de la hipotenusa, se usa la siguiente fórmula. L3 va a ser igual a R, que viene a ser el radio de la circunferencia circunscrita, por la raíz cuadrada de 3. Y la apotema, en este caso para el triángulo, sería igual a R sobre 2. Entonces esto se usa para el cálculo de un triángulo regular. En este caso vamos a ver también el cuadrado. El cuadrado, recordar que el cuadrado, las medidas de sus lados son iguales. La medida de su longitud del lado de dicho cuadrado se representa por L4. Tenemos el centro, que va a ser el centro de la circunferencia. Tenemos su circunradio, R y R. Y tenemos la medida de los lados. En este caso se va a analizar este lado, AB. Como el lado pertenece a un cuadrado, la representación de AB se representa por L4, donde 4 me indica que el polígono tiene 4 lados. Del centro, tras una perpendicular al lado de dicho cuadrado, eso viene a ser la apotema, donde la apotema se representa por A de 4, donde 4 me indica que es el número de lados que tiene el polígono. Ahora, como acá se representa en 4 lados, también se representa en 4 arcos. La medida de cada arco, en este caso AB, viene a ser 90 grados. O sea, la medida del arco que contiene a los lados del cuadrado es 90 grados. Que a su vez la medida de ese arco es igual a la medida del ángulo central phi, que viene a ser 90 grados. Tener presente que AB vale L4 y yo puedo hallar a partir de este cuadrado la medida de su lado L4 y la medida de la apotema. L4 va a ser igual a R por raíz cuadrada de 2. Y la medida de la apotema, que se representa por A4, va a ser igual a R por raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, tener presente que si yo observo que el arco vale, por ejemplo, aquí 120 grados, automáticamente yo voy a decir que esa cuerda de aquí pertenece al lado de un triángulo. Si observo que acá vale 90, yo automáticamente voy a decir que este lado pertenece al lado de un cuadrado. Vamos a ver también el pentágono regular, donde la medida del lado o de la longitud del lado de dicho pentágono se representa por L5. Tengo una circunferencia circunscrita a un pentágono, donde tengo aquí el centro. Tengo su respectivo radio R, su ángulo central. La medida de uno de los lados, en este caso AB, se representa por L5, donde L5 me indica que es el lado o la longitud de un pentágono. Tenemos la apotema, que se traslada perpendicular a uno de los lados del pentágono. La apotema se representa para un pentágono A5. La longitud de cada arco que está formado por cada cuerda o cada lado de dicho pentágono va a ser igual a 72 grados. Entonces, el arco AB es igual a 72 grados, que a su vez es lo mismo o la misma medida que su ángulo central phi, que va a ser igual a 72 grados. Así que la medida de AB es igual a L5.
yo puedo hallar la medida del lado de dicho pentágono y también la apotema. L5 para un pentágono va a ser igual a R sobre 2 por raíz cuadrada de 10 menos raíz cuadrada de 20. Y la apotema va a ser igual a R sobre 4 por raíz cuadrada de 5 más 1. Tener presente que R va a ser el radio o circunradio de la circunferencia. Ahora tener presente que si yo observo que la medida de uno de los arcos cuando tengo una cuerda es 72 grados, automáticamente yo voy a decir que esa cuerda va a pertenecer a un lado del pentágono. Y yo le coloco L5, tener presente eso. O viceversa, si tengo la medida de una cuerda que es L5, automáticamente voy a decir que el arco que está formado por dicha cuerda va a ser 72 grados. Y a su vez el ángulo central también voy a decir que es 72 grados. Vamos a ver ahora el hexágono regular, representado la medida de su lado por L6. Tengo un hexágono que está dentro de una circunferencia. Tengo el centro O, tengo la apotema, tengo en este caso la medida del lado AB, que se va a representar por L6, donde L6 me indica que es el lado de un hexágono. Yo puedo hallar aquí la medida del arco de cada uno que está formado por los lados de dicho hexágono. La medida de arco, en este caso de AB, va a ser igual a 60. De la misma forma, cada uno de estos arcos, su medida va a ser 60. Como el arco de cada uno de estos de aquí vale 60, su ángulo central también va a ser 60. Tener presente que AB se representa por L6. Todo va a ser L6. L6, L6, L6 y L6, etc. Tener presente que la apotema del centro en forma perpendicular a uno de los lados. La apotema se representa para un hexágono A6. Entonces hallamos o utilizamos la fórmula para hallar la longitud del lado y la longitud de la apotema. Para hallar para un hexágono la longitud del lado va a ser igual a L6 igual a R. Simplemente es igual al radio de la circunferencia. Y la apotema va a ser igual al radio por raíz cuadrada de 3 sobre 2. Tenemos también el octágono regular. En este caso, tenemos una circunferencia donde se ha trazado un octágono. En este caso tenemos el centro, tenemos la apotema, los radios y la longitud de uno de los lados. En este caso de AB. Como viene a ser un octágono, se va a representar a la longitud de ese lado por L8. Entonces, el arco que está formado por ese lado del octágono, el arco AB, va a ser igual a 45. Y conclusión, también puedo decir que el ángulo central también va a valer 45. AB se va a representar por L8. Tener presente que la apotema va a ser igual a A8, donde 8 me va a indicar que es un octágono. Puedo hallar la medida de L8 y la medida de la apotema. La longitud del lado de dicho octágono va a ser igual a R por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Y la apotema va a ser igual a R sobre 2 por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Tener presente que si yo ubico un arco aquí que vale 45 grados, automáticamente voy a decir que la cuerda que ha formado dicho arco va a ser la longitud de un octágono. Y representaríamos por L8. Tener presente eso. Vamos a ver un decágono regular. Tenemos un decágono o un polígono de 10 lados. Tenemos su ángulo central, su respectivo radio, su apotema. En este caso vamos a ver uno de los lados, que en este caso es AB. Como esto viene a ser un decágono, la representación de la longitud del lado de dicho decágono se representa por L10. Y el arco formado por dicho lado, en este caso el arco AB, va a ser igual a 36 grados. En conclusión, también puedo decir que el ángulo central para este decágono es igual a 36 grados. Yo tengo que la longitud del lado del decágono AB va a ser igual a L10. La apotema va a ser igual a A de 10. Entonces, yo puedo saber la medida del lado de dicho decágono y la medida de la apotema, que viene a ser la longitud del lado del dodecágono, viene a ser R sobre 2 por raíz cuadrada de 5 menos 1. Y si yo quiero hallar la apotema de este decágono, viene a ser igual a R sobre 4 por, acá por favor le colocan por raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 20. Tener presente la medida de los arcos que corresponde para la longitud de un decágono. Vamos a ver un dodecágono regular, donde la longitud de cada uno de sus lados es L12. Dodecágono viene a ser un polígono de 12 lados. Tengo el centro, su radio y su respectiva apotema.
voy a analizar uno de sus lados, que viene a ser AB. Su representación para polígonos regulares simplemente por L12, donde 12 me indica que el polígono tiene 12 lados. Para yo saber la medida de ese arco AB, va a ser igual para un dodecágono 30 grados. Entonces su ángulo central también va a valer 30 grados. AB va a ser representado por L12. L12 me indica que es un polígono de 12 lados. Puedo hallar también la medida de la longitud del lado del dodecágono y su apotema. Entonces L12 va a ser igual a R por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3. Y la apotema A12 va a ser igual a R sobre 2 por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. Tener presente que cada arco que está formado por los lados de dicho polígono va a ser igual a 30 grados. Entonces acá vemos un cuadro de polígonos regular notables. Para el polígono de triángulo, su ángulo central es 120 grados, la longitud de su lado es R por raíz cuadrada de 3 y su apotema R medios. Para un cuadrado, su ángulo central es 90 grados, su longitud del polígono o del cuadrado viene a ser R sobre raíz cuadrada de 2 y su apotema R por raíz cuadrada de 2 sobre 2. Tengo el hexágono, donde el ángulo central va a valer 60, la medida de su lado va a ser R y la apotema R por raíz cuadrada de 3 sobre 2. Para un octógono o un octágono, su ángulo central es 45, la medida de su lado de ese octágono es R por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. La apotema va a ser R sobre 2 por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Para un dodecágono, el ángulo central va a valer 30 grados. La medida de su lado de ese dodecágono va a ser R por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3. Y su apotema va a ser R sobre 2 por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. Para un decágono, su ángulo central vale 36. La medida de uno de sus lados va a ser R sobre 2 por raíz cuadrada de 5 menos 1. La medida de su apotema R sobre 4 por raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 20. Para un pentágono, su ángulo central vale 72 grados. La medida de la longitud de uno de sus lados va a ser R sobre 2 por raíz cuadrada de 10 menos raíz cuadrada de 20. Su apotema R sobre 4 por raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 6. Como te puedes observar, para todo polígono regular notable siempre es necesario saber la medida del radio de la circunferencia circunscrita a dicho polígono. A partir de la medida de eso puedo hallar su longitud o su apotema de acuerdo a qué polígono me da. Tener presente que hay que aprenderse todos estos valores para mis polígonos regulares notables. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 67, la 1, la 2, la 3 y la 5. Todo eso desarrollarlo en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice del gráfico hallar x. Y además me dicen que el radio de la circunferencia es raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. Entonces vamos a desarrollar esto. Entonces yo observo que acá tengo una circunferencia donde tengo la cuerda AB, que es lo que me piden hallar x. Y observo que tengo un arco AB que vale 30 grados. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es observar el centro O y el radio que vale R. En este caso, raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. Ahora, tener presente que este arco, que está formado por la cuerda B, donde esta cuerda viene de un lado de un polígono que no conocemos cuántos lados tiene. Lo que yo voy a hacer es, del centro, unir a los extremos de esa cuerda. En este caso yo trazaría aquí de O hasta B y también de O hasta A. Entonces, tener presente que esto viene a ser R, que viene a ser radio, y acá también viene a ser R. También es el radio. Ahora, tener presente que la cuerda B va a ser igual al ángulo central AOB. Como el ángulo, en este caso, tener presente por definición de circunferencia que la medida de la cuerda, en este caso va a ser igual, perdón, la medida del arco AB va a ser igual a la medida del ángulo central. En este caso, si esto vale 30, este ángulo también va a valer 30. Entonces yo puedo decir que el gráfico, el ángulo central alfa, le voy a llamar el ángulo central alfa, vale 30 grados. A partir de ese ángulo yo puedo hallar cuántos lados o el polígono que hay en esta circunferencia. Como hallo usando la fórmula alfa, que es igual a 360 sobre n, donde alfa vale 30.
n pasaría a multiplicar y 30 pasaría a dividir, sería 360 entre 30. Entonces yo puedo decir aquí que n va a ser igual a 360 entre 30, s es igual a 12. Entonces n es igual a 12, entonces estamos hablando de un polígono o de un dodecágono. Un polígono. Entonces decimos que es un dodecágono. Dodecágono. Polígono de 12 lados. Entonces, como estamos hablando de un dodecágono, AB, que viene a ser X, lo que voy a hallar, viene a ser el lado de un dodecágono, que se representa por la letra L. Entonces, L12 me indica que es la medida del lado de un dodecágono. Ahora, yo sé por fórmula que L12 va a ser igual. El lado de un dodecágono viene a ser R por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3. O sea, eso viene a ser la medida del lado de un dodecágono. Entonces a mí me piden hallar X, que viene a ser L12, o sea, el lado de un dodecágono. Ya tengo la medida, me faltaría saber el radio, pero yo sé de dato que el radio vale raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. Lo que voy a hacer aquí es reemplazar. Entonces yo tengo que X, que es igual a L12, va a ser igual al radio, que vale raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3. Todo eso va a multiplicarse con raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3. Entonces yo tengo que X va a ser igual. Como es multiplicación de raíces, se va a colocar una sola raíz. Y multiplico los valores que están dentro. En este caso sería 2 más raíz cuadrada de 3. Todo eso por 2 menos raíz cuadrada de 3. Todo eso está dentro de una raíz. X va a ser igual a raíz cuadrada. Observo que hay una multiplicación de los mismos números, pero uno está sumando y el otro restando. Aplico entonces diferencia de cuadrados. Entonces sería el primer número, que es 2 elevado al cuadrado, menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Entonces X va a ser igual 2 al cuadrado, 4, menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado, simplemente me queda 3. Entonces el valor de X va a ser igual a raíz cuadrada de 4 menos 3, eso es 1. Raíz cuadrada de 1, eso va a ser igual a 1. Entonces el valor de X es igual a 1. Ejercicio número 2. Me dice, si AB vale R raíz cuadrada de 2, o sea, me dicen que AB vale R raíz cuadrada de 2. Me dicen que alfa es igual a 15, o sea, el ángulo alfa es 15 grados. Me dicen además que el radio de la circunferencia vale 4. O sea, el radio de la circunferencia es el centro O, el radio vale 4. Me dicen hallar CD. O sea, me piden hallar CD. Entonces le coloco X. Entonces vamos a desarrollar esto. Entonces, tenemos que identificar también la medida de los lados para poder agregar los ángulos. Yo observo que el lado AB vale R raíz cuadrada de 2. Tener presente que tanto la cuerda B y la cuerda CD pueden pertenecer al lado de un polígono dado. Entonces, yo observo que el lado AB vale R raíz cuadrada de 2. O sea, AB vale R raíz cuadrada de 2. Yo observo, por la definición de polígonos regulares notables, que la medida de un lado que vale R raíz cuadrada de 2 pertenece al lado de un cuadrado. Entonces, yo voy a decir que AB va a ser la medida del lado de un cuadrado. Entonces, definiendo que AB, la cuerda B, es el lado de un cuadrado, yo puedo definir la medida de su arco formado por dicha cuerda. En este caso AB. Si AB viene a ser la medida de un cuadrado, el arco formado por dicha cuerda o por dicha medida del lado del cuadrado va a ser igual a 90 grados. Entonces la cuerda B va a ser 90 grados. Ahora, si yo acá tengo 90 y este ángulo de aquí yo sé que vale 15 grados, tengo un ángulo exterior y tengo sus respectivos arcos formados por dicho ángulo. Entonces vamos a recordar el tema de ángulos en la circunferencia. Entonces yo voy a decir por ángulo exterior, aplicando la fórmula de ángulo exterior, tendría que el ángulo exterior, que vale 15 grados, va a ser igual al arco mayor, que en este caso vale 90, menos el arco CD. En este caso este arco no sé cuánto vale,
este arco de aquí. Entonces a este arco sería la medida del arco CD. Todo esto sobre 2. Entonces vamos a hallar la medida de ese arco. 2 pasa a multiplicar, sería 30 igual a 90 menos la medida del arco CD. Negativo lo paso al otro lado para que sea positivo, sería la medida del arco CD. Y esto va a ser igual, 30 pasaría a restar, sería 90 menos 30, 60. Entonces la medida del arco CD vale 60. Entonces este arco de aquí vale 60. Ahora, si este vale 60, yo puedo identificar la medida de la cuerda CD. Recuerda que eso puede pertenecer al lado de un polígono dado. Recuerda que AB es la medida del lado de un cuadrado. O sea, a esto yo le coloco L4. Esto veamos. Ahora, yo sé que por definición, que si el arco mide 60 grados, CD, que viene a ser el lado del polígono, eso le va a corresponder, que es el lado de un hexágono. Entonces yo voy a decir que si la medida del arco CD es 60 grados, el arco o la cuerda formada por dicho arco, o sea, CD, va a ser igual a la medida del lado de un polígono que viene a ser hexágono. O sea, L va a ser igual a 6. Por definición, si el arco es 60, este lado va a pertenecer a un hexágono. Entonces CD va a ser igual a L6, que a su vez esto va a ser igual a X. En conclusión, a mí me piden hallar CD. O sea, X va a ser igual a L6. Pero por definición yo sé la medida del lado de un hexágono. Yo sé que la medida del lado de un hexágono, L6, va a ser igual a R. Entonces simplemente X va a ser igual a R. Pero a mí me dan de dato cuánto vale el radio. El radio de la circunferencia vale 4. Entonces X va a ser igual a 4. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcula X de la figura mostrada. O sea, acá me piden hallar el ángulo X, que lo tengo aquí. Ese ángulo tengo que hallar. Entonces vamos a desarrollar eso. Tengo una circunferencia de centro O y de radio R. Tengo dos cuerdas, la cuerda AB que vale R raíz cuadrada de 3 y la cuerda BC que vale R. Ahora, vamos a desarrollar eso. Para eso tenemos que observar la medida de las cuerdas. Tener presente que tenemos que buscar la medida de lados que pertenezcan al lado de un polígono dado. En este caso yo observo que BC vale R. Yo sé por definición que el lado o un lado de un polígono que vale R, eso le corresponde a un polígono de 6 lados. Entonces yo voy a decir que BC, que vale R, eso le pertenece a un polígono de 6 lados. Entonces yo voy a decir que BC va a ser para un polígono de 6 lados. Entonces yo puedo decir acá, si BC es igual a R, por definición eso le va a pertenecer a un hexágono. Entonces el lado BC pertenece al lado de un hexágono. Entonces BC va a ser representado por L6. Ahora, como yo ya sé que esto le pertenece al lado de un hexágono, esta cuerda me forma un arco, que viene en este caso BC. Para un polígono o para una cuerda que pertenece a un lado de un hexágono, su respectivo arco formado por dicho lado, que es un hexágono, va a ser el valor de 60 grados. Si este es el lado de un hexágono, el arco formado por dicho lado vale 60. Entonces yo voy a decir aquí que la medida del arco BC vale 60. Ahora analicemos la cuerda B. Me dicen que AB vale R raíz cuadrada de 3. Entonces, me dicen que AB vale R raíz cuadrada de 3. Tener presente que AB le va a pertenecer al lado de un polígono dado. En este caso yo sé por definición que si tengo la medida de un lado que vale R raíz cuadrada de 3, eso le pertenece al lado de un triángulo. Entonces, esto le va a pertenecer, entonces AB va a pertenecer al lado de un triángulo. Entonces acá voy a decir triángulo, porque yo sé por definición que para el lado de un triángulo regular, la medida del lado es R raíz cuadrada de 3. Entonces yo voy a decir que AB va a ser igual a L3.
3. Entonces esta medida B yo sé que le pertenece al lado de un triángulo. Ahora, como yo tengo el lado de un triángulo, recuerda que acá me formo un arco. En este caso es AB. Ahora, si el lado de una cuerda pertenece a un triángulo, el arco formado por dicha cuerda o por dicho lado de un triángulo va a medir 120 grados. Entonces yo voy a decir aquí que la medida del arco AB va a ser igual a 120 grados. Ahora, lo que voy a hacer aquí es unir el punto A y C. Entonces yo uno el punto A y C. ¿Para qué unir el punto A y C? Porque voy a trabajar con ángulo inscrito. Si acá tengo un arco y acá tengo su respectivo ángulo inscrito. Entonces, yo voy a decir aquí que la medida del ángulo BAC, la medida del ángulo BAC viene a ser ángulo inscrito. Ángulo inscrito. Entonces, la medida del ángulo BAC, o sea, esta medida del ángulo siempre es la mitad de la medida de la cuerda. Entonces, esto va a ser igual a la medida de la cuerda BC entre 2. Entonces, la medida de la cuerda vale 60, entre 2 es 30. Entonces, la medida del ángulo BAC vale 30. De la misma forma voy a observar el ángulo ACB, que es otro ángulo inscrito. Entonces yo voy a decir aquí que la medida del ángulo ACB también es un ángulo inscrito. Entonces, si es un ángulo inscrito, este ángulo de aquí va a ser la mitad de la medida del arco AB. Entonces yo voy a decir aquí que la medida del ángulo ACB va a ser igual a la medida del arco AB sobre 2, donde la medida del arco AB vale 120. Todo esto sobre 2, y esto es igual a 60. Entonces, la medida del ángulo ACB, que es un ángulo inscrito, siempre es la mitad del arco. Si es 120, este ángulo vale 60. Ahora, tengo el triángulo ABC, del triángulo ABC. Tengo la medida de sus ángulos interiores. Yo sé que la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Entonces, yo voy a decir que 30 más 60 más X, 30 más 60 y más X, todo eso, la suma de esos tres ángulos es igual a 180. 30 más 60, 90, más X es igual a 180. 90 pasaría a restar, entonces el valor de X va a ser igual a 90 grados. O sea, el ángulo X va a ser 90 grados. Entonces yo ya tengo la respuesta, ya tengo la medida del ángulo X para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, la hipotenusa de un triángulo rectángulo ABC vale 2. O sea, me dicen que AC es la hipotenusa. Eso vale 2. Yo lo voy a colocar aquí, que esto vale 2. Me dicen, se traza la bisectriz interior BD. Entonces, del triángulo se traza la bisectriz interior, o sea, BD. Entonces, una línea hasta este punto que va a ser D. Esto viene a ser la bisectriz. Quiere decir que los ángulos que van a estar aquí, los ángulos formados aquí, van a ser iguales. Como este es 90 grados, entonces acá es 45 y acá también va a ser 45. Ahora, me dicen que BD es igual a AB. BD es igual a AB. Entonces, esta medida de aquí va a ser igual a esta medida de aquí. Me dicen calcular AB. Entonces a este le llamo X. Vamos a desarrollar eso. Entonces, tenemos acá un triángulo rectángulo donde tengo la medida que AB vale X, que es lo que me piden hallar. Y observo que AB es igual que BD. Entonces, si esto es X, esto también va a ser X. También me dicen que BD es una bisectriz. Ahora, observemos algo. Necesitamos hallar el valor de X. Observemos algo. Observemos el ángulo ABD. La medida del ángulo ABD. Eso vale 45 grados. Yo tengo este ángulo que vale 45 grados. Y a su vez tiene sus lados AB y BD que son iguales. Entonces yo puedo asumir este ángulo ABD como un ángulo central de una circunferencia.
donde AB y BD van a ser el radio de ese ángulo, los radios de ese ángulo central. Entonces yo podría trazar, por ejemplo, una circunferencia de radio X. Entonces más o menos trazaría de esta forma. Entonces una circunferencia pasaría por aquí. Más o menos así. Entonces esto podría ser una circunferencia de radio o de ángulo central o de centro punto B, radios AB y BD y ángulo central 45. Entonces yo voy a decir aquí que B va a ser centro de una circunferencia. B va a ser centro de una circunferencia donde la medida del ángulo ABD, la medida el ángulo ABD va a ser ángulo central. Entonces yo voy a decir que el ángulo ABD va a ser el ángulo central. Entonces, si es el ángulo central, el radio, lo voy a continuar aquí. Entonces, yo voy a decir que el radio aquí va a ser igual, en este caso, a X. Entonces, ya definí que B va a ser el centro de una circunferencia y ABD viene a ser el ángulo central. Si el ángulo central vale 45, yo puedo saber la medida del lado AD, que pertenece al lado de un polígono regular. Entonces, si uso fórmula, yo sé que el ángulo central alfa es igual a 360 entre el número de lados de un polígono, donde alfa es igual a 45. Entonces, n paso a multiplicar y 45 pasaría a dividir. Entonces, si 45 pasa a dividir, yo voy a decir que n va a ser igual a 8. Entonces hablamos de un octágono. Entonces yo puedo decir, entonces este lado pertenece al lado AD, va a pertenecer, o lo colocamos así, AD va a ser igual a L8, porque L8 es el lado de un octágono. Y a su vez, yo sé por definición que el lado de un octágono es igual a R por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Entonces yo he definido que AD es el lado de un octágono cuyo ángulo central es 45. Ahora, entonces yo voy a decir aquí que este ángulo de aquí es L8. Ese lado de ahí, AD, vale, es el lado de un octágono. Ahora, recordemos algo. A mí me piden hallar X. Yo tengo la base que vale 2. Si yo trazo una altura para el triángulo ABC, por ejemplo, trazo esta altura, como es un triángulo isósceles, recordar aquí que el triángulo ABD es isósceles. Entonces, si es isósceles, yo voy a decir que el punto BH, este punto le voy a llamar H, yo voy a decir que BH viene a ser altura. Para un triángulo isósceles, aparte de ser altura BH, también es mediana. Entonces, altura también voy a decir que es mediana. Entonces, si es mediana, la medida de estos dos lados van a ser iguales. Pero yo sé que todo esto vale L8. Entonces, cada uno de esos lados va a ser L8 sobre 2, L8 sobre 2. Entonces, si es L8 sobre 2, observa aquí, triángulo rectángulo se traza altura. Recordemos relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Entonces, yo voy a decir aquí, relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Entonces, por la fórmula en las relaciones métricas triángulo rectángulo, yo voy a decir que la medida del lado AB, que es X al cuadrado, va a ser igual a su proyección. Recuerda que el lado AH vendría a ser la proyección de AB sobre el lado AC. Entonces, X al cuadrado va a ser igual a su proyección, que es L8 sobre 2, multiplicado por la medida de toda la base, que vale 2. En este caso, el 2 y el 2 se van a eliminar aquí. Y me quedaría que X al cuadrado va a ser igual a L8.
Entonces yo voy a decir que x al cuadrado va a ser igual a L8, pero yo sé por definición que L8, ¿cuánto vale? L8, por fórmulas de polígonos regulares notables, L8 vale R por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Pero tener presente algo, que yo estoy trabajando con esta circunferencia que está aquí, donde el radio vale X y el ángulo central 45. Entonces tener presente que este va a ser el centro de la circunferencia. Mencioné que B era centro de circunferencia. Entonces, yo observo aquí, yo ya había mencionado que para esta circunferencia de centro B, X vendría a ser el radio, o sea, el radio para esa circunferencia era X. Entonces yo reemplazaría aquí. Yo tendría que X al cuadrado va a ser igual a R, que viene a ser X por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Entonces, como ambos tienen X, se va un X y se va un X. Me quedaría simplemente que X va a ser igual a raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. A mí me piden hallar el valor de X, entonces X es igual a raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcule la apotema y la longitud del lado de un octágono. Entonces va a ser la apotema de 8, A de 8 y L de 8. Eso me indica que es la apotema y la longitud de un octágono. Dice de un octágono regular si el radio de la circunferencia circunscrita mide 6. O sea, de la circunferencia circunscrita significa que es una circunferencia alrededor de dicho polígono. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces vamos a hallar la longitud del lado del octágono. Hallamos L8, donde L8 va a ser la longitud del octágono, o sea, la longitud del lado del octágono. Entonces, yo sé por fórmula que la longitud de un octágono es igual a R por la raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. En este caso, R vale 6. Entonces, la longitud del lado de un octágono va a ser igual a R, que vale 6, por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Entonces ya tengo la longitud del lado de un octágono. Ahora vamos a hallar la apotema. Hallamos apotema, o sea, A de 8. Yo sé por fórmula que la apotema de un octágono o octógono viene a ser R medios por la raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Donde R, no te olvides que vale 6. Entonces yo así que la apotema va a ser igual a 6 sobre 2 por la raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Yo así que la apotema del octágono es igual a 6 entre 2, 3, multiplicado por 2 más raíz cuadrada de 2. Entonces a mí me pedían hallar la apotema y la longitud del lado de un octágono, que eso viene a ser la longitud del lado 6 por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2, y la apotema viene a ser 3 por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, en una circunferencia de radio 8 centímetros, o sea, tengo mi circunferencia donde el radio vale 8. Me dice, calcula la longitud de la cuerda que subtiende un arco de 225 grados. Tengo una cuerda que va a tener un arco, viene a ser este arco de aquí, que vale 225 grados. O sea, me pide hallar la medida de esa cuerda. Entonces, vamos a hallar la medida de esa cuerda. Ahora, esta cuerda, que le voy a llamar AB, va a pertenecer al lado de un polígono dado. En este caso, no sé qué polígono es, porque el ángulo o el arco de 225 no es conocido para un polígono regular. En este caso, como no es conocido, lo que voy a hacer aquí es, recuerda que si uno el centro con los extremos de la cuerda, me formaría un ángulo central, que vendría a ser 225 grados. Entonces, lo que voy a hacer aquí, cuando yo tengo un arco desconocido, y para hallar la longitud de un polígono desconocido, voy a aplicar la fórmula de ley de cosenos. Tener presente esto, que viene a ser AB,
que viene a ser x, que por fórmula es igual a L de n, o sea, donde n me indica el número de lados de un polígono. Por fórmula, esto es igual a r por la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 1 menos coseno, en este caso del ángulo alfa. El ángulo alfa viene a ser el ángulo central. A partir de esta fórmula voy a hallar la medida del lado para un polígono de ángulo central desconocido. Entonces yo tendría aquí que x va a ser igual a L de n, que va a ser igual al radio. Radio vale 8. Sería 8 por la raíz cuadrada de 2 por 1 menos coseno del ángulo central. Pero el ángulo central aquí, recuerda que aquí vale 225. En este caso va a ser entonces coseno de 225. Acá vamos a hacer un poco de trigonometría. Entonces vamos a continuar aquí la resolución. Tendría que x va a ser igual a 8 por la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 1 menos coseno de 225, reducción al primer cuadrante, sería coseno de 270 menos 45. 270 menos 45 sale 225. Entonces yo tengo que x va a ser igual a 8 por la raíz cuadrada de 2 por 1 menos coseno de 270, recuerda que se cambia a su corrazón seno, en este caso de 45. Como observo que eso está en el tercer cuadrante, el coseno va a ser negativo. Entonces, si es negativo, con este menos cambia a positivo. Entonces, yo tengo que x va a ser igual a 8 por la raíz cuadrada de 2 por 1 más seno de 45, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Tengo que x va a ser igual a 8 por la raíz cuadrada de 2 por 2 por 1 sería 2 más raíz cuadrada de 2, todo esto sobre 2. Observo aquí que el 2 con este 2 se van a eliminar. Entonces me quedaría el valor de x, que va a ser igual a 8 por la raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Entonces a mí me piden hallar la medida de esa cuerda, que es x, y esto va a ser igual a 8 por la raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Entonces yo tengo el valor de x para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice: en un octógono regular A, B, C, D, E, F, acá está mi octógono, A, B, C, D, E, F, G y H, me dice de una circunferencia de radio 8. Entonces acá me dicen que el radio vale 8. Me dicen también que me calcula la distancia del vértice A, o sea, del vértice A al punto medio del lado de E, punto medio. Entonces voy a trazar esta línea. Más o menos viene a ser así. Choca en este punto, que le voy a llamar M. Ese punto va a ser M, que va a ser punto medio del lado de E. Entonces divide en dos partes iguales. Me pide esa medida, que le voy a llamar X. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio. Me piden ya la medida de AM, que viene a ser X, y me dicen que M es punto medio del lado de E. Ahora, lo que vamos a hacer es tener presente que esto es un octágono, un octógono. Si es un octógono, la medida de sus lados viene a ser simplemente L8. L8. Acá también va a ser L8. Pero tener presente que si todo es L8, a su vez se ha dividido en dos segmentos, de M y M. O sea, la medida de cada uno de esos lados va a ser la mitad de L8. Entonces, todo esto va a ser igual a L8 sobre 2. Y hasta aquí va a ser igual a L8 sobre 2. Entonces, la medida de M y ME va a ser la mitad de L8. Entonces, lo que voy a hacer es hallar eso. Entonces, voy a decir que DM, o sea, por ejemplo, esta medida de aquí va a ser igual a L8 sobre 2. Pero yo sé por definición que L8 viene a ser igual al radio por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Todo esto sobre 2. Recuerda que se está dividiendo entre 2. Pero el radio para esta circunferencia vale 8. Entonces acá va a ser igual a 8 por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Todo esto sobre 2. Entonces yo voy a decir aquí que de M
va a ser igual a 4 por la raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Recordar esto. O sea, la medida de dm va a ser 4 por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Ya, ahora observemos. Observemos la medida de E y el centro. Yo puedo trazar del centro hacia los extremos de ese lado. Entonces yo más o menos trazaría esto de aquí y luego trazaría este. Me formarían un triángulo DOE. A su vez ubico el punto medio y lo que voy a hacer aquí es trazar del centro a ese punto medio. Y yo sé por definición que si trazo del centro al punto medio de un lado, esto para un triángulo, recuerda que ODE viene a ser un triángulo isósceles, este punto medio va a ser también una altura. Y esa altura dentro de un triángulo que está dentro de una circunferencia se le llama apotema. Entonces esto va a ser el apotema. Tener presente que el apotema es del centro, una línea que choca perpendicularmente al punto medio del lado de dicho polígono. Esto viene a ser el apotema. Como es un polígono de 8 lados, sería A8. O sea, OM, entonces yo lo voy a hacer aquí, del triángulo DOE, yo voy a decir que OM viene a ser apotema. Si el apotema es representado por A8, entonces OM va a ser igual a A8. Yo sé por fórmula que el apotema para un octágono viene a ser A8 igual a R medios por la raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Esa es la fórmula para hallar el apotema de un octágono. Ahora, pero yo sé el valor de R vale 8, entonces yo puedo hallar que OM va a ser igual a 8 entre 2, eso es igual a 4 multiplicado por 2 más raíz cuadrada de 2. Recuerda que radio vale 8, sería 8 entre 2 por la raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Entonces, yo ya tengo el valor de OM y yo tengo el valor de M. O sea, tengo este valor y yo tengo este. Ahora, observemos algo. Si yo sigo prolongando OE hasta llegar a A, más o menos sería esta línea aquí. Y a su vez voy a trazar la línea AD. Entonces yo trazo también acá. ¿Por qué tracé eso? Si tú observas, acá hay un triángulo DAE, donde tengo punto medio de uno de sus lados y tengo el punto medio del otro lado. Recuerda que esto es radio y esto también es radio, R. Entonces, si tú observas, tengo del triángulo ADE la unión de los puntos medios de dos lados. Entonces, el punto OM viene a ser base media de dicho triángulo. Entonces, yo digo acá del triángulo ADE. Del triángulo ADE, recuerda, observa, M punto medio del lado DE, O punto medio del lado AE. OM entonces va a ser base media. OM va a ser base media de ese triángulo. Entonces, como OM es base media de dicho triángulo, recordando aplicación de congruencia, yo voy a decir que OM va a ser igual a la mitad de la base. En este caso, la base sería para este triángulo AD. Entonces, OM va a ser igual a AD sobre 2. Entonces, yo puedo sacar el valor de AD porque yo sé cuánto vale a M. Entonces, yo voy a decir que AD va a ser igual a 2 veces OM. Tener presente aquí que si OM es base media, OM y AD van a ser paralelas. Entonces yo lo voy a definir aquí, que OM va a ser paralela a la base AD. Tener presente eso. Entonces, si AD es igual a 2 veces OM, pero OM ¿cuánto vale? Acá lo tengo, mira, OM vale 4 por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Entonces yo voy a decir aquí que AD va a ser igual a 2 por 4, sería 2 por 4 raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Entonces AD va a ser igual 2 por 4, 8 raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Ahora, sigamos observando el dicho triángulo.
si yo sé que OM es paralelo a AD, recuerda porque son bases medias, si acá OM es 90 grados, yo voy a observar aquí, por ser paralelas, que esto también va a ser 90 grados. Recuerda que AD es paralela a OM. Si esto es 90 grados, esto también es 90 grados. Entonces analicemos este triangulito de aquí. Este triángulo rectángulo. Ya tengo la medida de AD. AD vale 2 veces OM. Entonces, si OM vale AO, entonces AD va a ser 2 veces la apotema. Sería 2 veces A de 8, o sea, 2 veces la apotema. Entonces, podría aplicar teorema de Pitágoras, porque ya sé el valor de AD, que lo tengo aquí, el valor de DM, que lo tengo aquí, y tendría que hallar AM, que es X. Recuerda que esto es de M. Entonces, yo voy a decir aquí, del triángulo, en este caso del triángulo rectángulo ADM, o sea, de este triángulo rectángulo de aquí, ADM. Voy a aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa viene a ser X, sería X al cuadrado va a ser igual, en este caso, AD, que es 2 veces la apotema, que lo tengo aquí. AD, ¿cuánto vale? AD, que viene a ser esto de aquí. AD, lo voy a escribir acá, AD al cuadrado más DM al cuadrado. Entonces, X al cuadrado va a ser igual a AD vale 8 por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Todo eso elevado al cuadrado. Luego sigue más DM. DM lo tengo acá, que sería 4 por raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Todo eso también elevado al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar ese teorema de Pitágoras para hallar el valor de X. Entonces vamos a desarrollar, tendría que X al cuadrado va a ser igual 8 por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Sería 8 al cuadrado, 64, raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Este índice 2 de esta raíz por este 2 se van a eliminar. Me quedaría entonces 2 más raíz cuadrada de 2. Todo esto más 4 al cuadrado, 16, raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Este raíz de índice 2 con este 2 se eliminan. Me quedaría simplemente 2 menos raíz cuadrada de 2. Entonces yo tengo acá que X al cuadrado va a ser igual 64 por 2, 128. Más 64 por raíz cuadrada de 2 sería 64 raíz cuadrada de 2. Más 16 por 2, 32, menos 16 por raíz cuadrada de 2 sería 16 raíz cuadrada de 2. Entonces sigo desarrollando. X al cuadrado es igual a 128 más 36, eso es igual a 160. Más 64 menos 16, eso es igual a 48 multiplicado por raíz cuadrada de 2. Entonces, yo observo aquí que ambos tienen 16, entonces sería X al cuadrado igual. Factorizo 16, saco 16 y me quedaría a 160 le quito 16, me queda 10, más a 48 le quito 16, me queda 3 multiplicado por raíz cuadrada de 2. Como acá tengo que hallar X, este 2 pasa como raíz cuadrada al otro lado, entonces me quedaría que X va a ser igual a raíz cuadrada de 16 por 10 más 3 raíz cuadrada de 2. Entonces, desarrollándose tendría raíz cuadrada de 16, 4 por la raíz cuadrada de 10 más 3 raíz cuadrada de 2. Entonces ya tengo el valor de X para el ejercicio número 7. Es 4 por raíz cuadrada de 10 más 3 raíz cuadrada de 2. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.